Hey, ¿qué tal traders? Bienvenidos a su video semanal de análisis del mercado. Ok, vamos a iniciar lo que será el análisis para la semana a partir del 8 de diciembre. Y bueno, como ya es costumbre, saben, vamos a iniciar por revisar el calendario económico para esta semana. Así que bueno, el día lunes va a ser un día un poco tranquilo, solamente vamos a tener noticias fuertes para el yen, para los yens, con su Producto Interno Bruto, su PIB trimestral. El dato anterior fue 0,1% y la previsión es un 0,2%, es decir, que aumente. Esto se puede ver también corroborado con los impulsos del viernes, el día jueves y el día viernes. Los yenes tuvieron un fortalecimiento pues bastante importante, como lo pudimos ver en pares como dólar yen, euro yen. Eh, Así que podría pasar que continúe ese fortalecimiento para la próxima semana, impulsado también por los datos positivos, si es que llegan a salir positivos para el PIB. El día martes vamos a tener para el dólar australiano y para las libras. Bastantes noticias para las libras, el PIB anual, mensual y trimestral. También vamos a tener la producción manufacturera. Em, Según lo que vemos aquí, para el PIB anual esperamos un dato positivo y para el mensual un dato estable o que se mantenga. Y para el trimestral sí ha habido, digamos, una disminución. Para la producción manufacturera parece ser que también puede ser un dato positivo, así que digamos, en resumen, serían datos positivos, es lo que se espera, pues, datos positivos para las libras. Em, Vamos a ver qué otros. Para el miércoles, muchos datos de Estados Unidos, los inventarios de petróleo, ya saben que están correlacionados también o afectan mucho también a los CAT, a los dólares canadienses, proyecciones económicas del FOM y la decisión de tipos de interés. Esto también es una noticia muy fuerte, una noticia que mueve bastante y bueno, parece que se espera algo estable, un dato estable para esta noticia. Día jueves, perdón, las libras, y esto es algo muy importante esta semana, que es las elecciones generales en eh, Inglaterra, en el Reino Unido. Esto creo que va a mover mucho las libras esta semana, sobre todo los datos del martes y obviamente las elecciones del jueves, dependiendo de cómo se den. Noticias también para el franco suizo, euro y dólar y yenes. Pero bueno, quiero que nos concentremos un poco o que iniciemos por el tema de las libras, porque me parece que va a ser de lo más importante esta semana. Con un análisis anterior que estaba realizando con algunas noticias y algunos canales de noticias que prevén un posible ganador del Partido Conservador para el Reino Unido, esto le daría o le continuaría dando un impulso favorable a las libras. Es decir, en pares como libra-dólar, deberíamos continuar viendo impulsos alcistas. Y lo que dicen estos canales de noticias es que el precio puede que llegue, si llega a ganar el Partido Conservador, a niveles como 1,35, incluso hasta buscar 1,40. Es lo que dicen estas previsiones. Por el contrario, si llega a ganar la oposición, es decir, si llega a perder el Partido Conservador, se espera que las libras empiecen a debilitarse y pueden empezar a buscar niveles como el 1,20
incluso hasta el 1.15. Estaríamos hablando de un mínimo histórico. Nunca había llegado hasta el 1.15 exactamente. Ha llegado hasta el 1.16, un poco menos de eso, ¿no? Así que estamos hablando de noticias muy fuertes que van a tener un gran impacto y sobre todo también van a tener que ver mucho con el Brexit, porque depende qué partido gane, pues así van a ser las decisiones que tomen sobre si salir o no de la Unión Europea. Y obviamente esto va a afectar mucho en los mercados, en el euro, en las libras. Así que, bueno, parece ser que esta semana va a ser bastante movida para las libras. Y bueno, nosotros deberíamos estar atentos para poder aprovechar esos grandes movimientos. Ahora, si hablamos un poco de la parte técnica, ya esto fue algo de una introducción de parte fundamental. En la parte técnica vemos que tiene una tendencia bajista en un time frame semanal, ¿sí? Sigue cayendo a pesar de que estos últimos 3, 4 meses hemos venido teniendo una recuperación de las libras. A pesar de eso, continuamos bajo esta tendencia bajista y que pudimos haber marcado con una línea aquí como una línea de tendencia bajista, punto A, y marcada con su punto B. Y hay algo particular aquí, el precio se encuentra llegando justo a la línea de tendencia. Así que esta semana, bueno, técnicamente ya sabemos fundamentalmente por qué va a ser tan importante, pero esta semana también va a ser importante técnicamente porque de respetar esta línea de tendencia, podríamos entonces ver esa caída tan fuerte, así como lo ha generado cada vez que tocó esta línea de tendencia. Y ahora, si mezclamos un poco tanto la parte fundamental como la parte técnica, entonces podríamos estar especulando de que los primeros días de esta semana va a ser una semana de indecisión, movimientos alcistas y bajistas, sin salirse de cierto rango, hasta, creería yo, el día jueves, que es cuando se darían las elecciones, y a partir de obtener los resultados de esas elecciones, entonces sabríamos definitivamente cuál va a ser la dirección para las semanas siguientes, incluso para los meses siguientes de las libras. Y obviamente, pues, ya lo que habíamos mencionado, si llega a ganar el Partido Conservador, entonces vamos a ver un quiebre de esta línea de tendencia bajista y empezaríamos a ver movimientos alcistas buscando el 1.35 y 1.40. Caso contrario, si llega a ganar la oposición, entonces respetaría esta línea de tendencia. Esto me tendría que generar una vela bajista y en las próximas semanas y meses veríamos unas libras tratando de buscar el 1.25, 1.20. Es lo que podría estar sucediendo. Entonces vamos a revisar un time frame daily. Vemos cómo el precio quebró esta consolidación, la cual venía trabajándola desde octubre, mantenía esta consolidación. Vimos los últimos 3 días de la semana, vimos grandes impulsos, hasta llegar a la zona mencionada de la línea de tendencia, y fíjense cómo el precio ha empezado a crear una cierta resistencia aquí, con una vela alcista y una vela bajista. Así que eso podría ser también un indicio. Si es que empezamos a ver en timeframes menores que se empieza a respetar esta resistencia. Vamos a revisar 4 horas. Vemos como el precio ya rechazó esta resistencia. Ahora, técnicamente podría estar pasando esto. El precio puede venir a buscar nuevamente, a testear esta resistencia y definitivamente caer, generándome un doble techo, ¿sí? Y terminar cayendo para buscar niveles como el 1.30.
Entonces nosotros estaríamos buscando una posición corta, es decir, un corto aquí hasta el 1.30 aproximadamente, con un stop un poco por arriba de lo que genere la última resistencia. Y eso sería, digamos, un trade en contra de la tendencia, sí, porque venimos alcista, pero que podría ser pues bastante beneficioso por encima de los 100 pips. Si, caso contrario, lo que empieza a suceder es que el precio empieza a quebrar esta resistencia, entonces nosotros estaríamos pensando que su dirección va a seguir siendo alcista. Entonces en ese caso deberíamos esperar que toda esta zona sea respetada ahora como un soporte, empieces a ver velas de cansancio acá y luego, posterior a eso, empezar a ver velas alcistas, con fuerza alcista, para entonces empezar a buscar niveles como el 1.35, que era lo mencionado en el time frame semanal. Sí, eso es lo que podemos ver para libra dólar, muy atentos a esta zona. Para pares como libra yen, es un caso muy parecido. Si se dan cuenta, hay una trend line, una línea de tendencia bajista también, la cual el precio también se encuentra llegando en este momento. Una tendencia bajista un poco más marcada, ¿sí? Un poco más clara, donde podemos trabajar Fibonacci, un Fibonacci bajista, y ver cómo la última parte de soporte de lo que fue este retroceso en esta tendencia bajista, el último soporte dentro de este retroceso me dejó esta pequeña zona, que ustedes pueden ver aquí que marqué, y que coincide con el nivel 78.60 de Fibonacci. Y también coincide con la línea de tendencia bajista. Así que tenemos bastante confluencia en este punto para esperar lo que sería un impulso bajista. Ahora, sumándole todas las noticias y la parte fundamental que hablamos de las libras, también podríamos agregar el dato que les mostré del yen, ¿sí? Que vamos a tener noticias fuertes para el yen, como lo vimos acá, el PIB trimestral, y que esperábamos fuese positivo. Si el dato llega a ser positivo para el yen, entonces veríamos fuerza bajista en este par. ¿Sí? Porque estarías fortaleciendo el yen, estarías pagando menos yenes por una libra. Así que esto podría generar una resistencia en este nivel y a largo plazo podríamos estar viendo cómo el precio del libra yen empieza a caer. Esto también va a verse afectado, obviamente, pues por las noticias de las libras que vamos a tener el día martes y por las elecciones del día jueves. Pero bueno, técnicamente vemos que hay muchas posibilidades a la baja todavía. Tal cual como en el libra dólar, también vemos que el precio aquí ha empezado a crearme ya una resistencia. No es exactamente en el nivel de Fibonacci, es muy cercano a él, pero todavía no ha llegado. Puede que llegue y después empiece a caer, o que simplemente respete desde esta parte, desde este nivel, y empiece a caer. Lo que sí es que coincide con la línea de tendencia bajista, así como ustedes pueden ver esta línea roja que está aquí, que es la línea de tendencia bajista. La ha respetado y ha creado resistencia en el nivel, en el time frame, perdón, diario. Así que en time frame menores, seguro, bueno, como esto ya lo podríamos haber considerado como un engulfing, obviamente en un retroceso, ¿sí? Porque venimos de la tendencia alcista, pero en time frame menores seguro que ya me ha empezado a quebrar estructura de alcista hacia bajista, y si el día domingo vemos que empieza a abrir con fuerza bajista, podríamos buscar unos pequeños cortos para la libra yen.
Ok, en 4 horas, tal cual vemos en este punto, que la resistencia ya, digamos, ha sido respetada mucho más, porque ha intentado 2 veces aquí tratar de superarla, así como ustedes lo ven aquí, 1, 2, 3 veces, y no ha podido. Como les decía, en timeframe menores seguramente ya quebró, y es exactamente lo que hizo. Este era mi último soporte en un timeframe menor. Y lo ha quebrado, respetó ahora como resistencia lo que antes fue soporte. Quiere decir que en timeframe menores ya pudimos haber obtenido alguna venta a partir de acá, generando casi 50 pips, 47 pips. Y obviamente con una proyección mucho más abajo del 1.41, por encima de los 100 pips. Y eso sería apenas el primer impulso, porque si se llega a respetar toda la confluencia que vimos en este time frame diario, tendríamos que como mínimo empezar a buscar el nivel mensual del 1.34500. Estamos hablando de una caída de más de 500 pips, así que es un movimiento brutal, es realmente una locura ese movimiento. Si llegamos a sacar algunos pips de ahí, estaríamos bastante bien. Ahora, tenemos una línea de tendencia alcista para el time frame diario, el cual también podría servir como soporte para empezar a buscar esta caída, lo que estaría generando en este caso alrededor de 400 pips, que pues obviamente están bastante bien también. Ok, entonces, ¿cómo podríamos nosotros aprovecharlo si es que no entraron antes? En 4 horas todavía sigue siendo alcista y se ha generado en este caso un soporte. Así que lo que tendríamos que ver es que el precio el día lunes, el día domingo cuando abra, y el día lunes obviamente impulsado ya con la sesión de Londres, la primera sesión de Londres, si empezamos a ver fuerza bajista, es decir, velas con bastante volumen por debajo, perdón, de este soporte, podríamos empezar a buscar en timeframe menores lo que sería una estructura bajista, es decir, quiebre de este soporte, y ahora que lo empiece a utilizar como alguna resistencia, para entonces nosotros poder aprovechar esa venta. ¿Sí? Es lo que esperaríamos para el Libra Yen. Vamos a ver dólar yen también, impulsado por las noticias que vamos a tener el lunes. Dólar yen en un time frame semanal se ha venido respetando la proyección que habíamos hecho hace un par de meses, cuando el precio logró quebrar este triángulo, digamos, a la baja, y que habíamos dicho que era probable que viniera a retestearlo. Es precisamente lo que ha venido haciendo. Llegó casi al nivel mensual del 110 y ha tocado ya el nivel del 61.80 de Fibonacci, de un Fibonacci bajista. Esta estructura sigue siendo bajista. Así que tendremos, o sea, tuvimos una muy buena confluencia a la baja, que de respetarse este engolfing último bajista que ha creado en el time frame semanal, tendríamos que ver entonces ahora una caída del dólar yen buscando niveles como el 103, incluso el nivel 101 más o menos. Quedaría con el 61.80 de Fibonacci, de la extensión de Fibonacci. ¿Sí? O sea, ya me ha creado o me ha respetado mejor como resistencia lo que fue la zona del 61.80, que también es la zona de esta línea de tendencia bajista o la parte, perdón, alcista, o la parte inferior del triángulo, la cual lo quebró y ahora lo está respetando como resistencia. Así que tendríamos bastante confluencia ahí, y si el dato de los yenes llega a ser positivo, obviamente se va a ver impulsado a la baja. En un time frame diario,
Vemos como la estructura todavía sigue siendo alcista, perdón, en daily. Todavía no ha pasado nada. Fíjense cómo todavía sigue creándome altos, cada vez más altos, y todavía no ha empezado a crear los bajos, así que estamos bastante bien todavía para aprovechar lo que sería ese movimiento bajista. Este sería mi último soporte en daily, una zona cercana a las 108.400 más o menos, cual en 4 horas, bueno, vamos a verlo con mayor detalle. Vemos cómo podríamos ajustarlo un poco aquí, y que el precio, para poder proyectar ese movimiento grande, esa caída a largo plazo, tendría que crearme impulsos por debajo de toda esta zona de soporte. ¿Sí? Para poder tener mucha más confianza en ese movimiento. Así que lo que yo voy a esperar en este par es que logre quebrar esta zona, y al ver que el precio logre quebrarla y ahora empiece a utilizarla como resistencia, entonces yo podría empezar a buscar las ventas a largo plazo, ¿sí? Buscando niveles como el 105, incluso menores, 104, 105, a largo plazo. ¿Ok? Y para terminar, quiero mostrarles el USD CAD, que me parece que tiene un muy buen panorama en 4 horas, luego de que la estructura alcista se haya quebrado, después de haber consolidado todo este tiempo aquí. Por fin se ha quebrado este último soporte, ¿sí? Que venía desde acá. Así que es una zona, un nivel bastante fuerte, respetado antes como resistencia, ahora como soporte, y el precio lo ha quebrado. ¿Por qué quería mostrarles este par? Porque me parece que puede empezar a respetar ahora nuevamente esta zona como resistencia, y de hacerlo podríamos tener un trade bastante sencillo con muy buena proyección, casi 100 pips, como lo dio esta semana, con un stop de unos 25 pips. O sea, es decir, tendríamos una relación riesgo-beneficio casi de 1,4, ¿sí? Sí, de 1,4, arriesgando 25 pips para ir por 100 pips. ¿Qué tendríamos que esperar para esto? Que el precio en 4 horas, bueno, ya ha empezado a crear resistencia con una vela alcista y una bajista, pero me gustaría ver impulsos o mayores, o por lo menos un engolfing bajista, ¿sí? Es decir, una vela bajista mucho más fuerte, con mucho más volumen que esta última vela alcista, y a partir de allí empezar a ver que quiebre en timeframe menores. Por ejemplo, puede empezar a hacer esto, tratar de impulsarse nuevamente, encontrarse creando un doble techo en esta zona, luego quebrar lo que sería el último soporte, este punto 1 que está marcado acá, nuevamente que sea respetado como resistencia, incluso un poco más arriba podría ser, y luego sí sería nuestra entrada a partir de acá. ¿Sí? Es más o menos lo que podríamos esperar. Si lo quieres esperar en un time frame menor, ya sabes que debes esperar que se cree algún soporte que sea respetado y luego sea quebrado ese soporte, para luego entonces que se vuelva a generar lo que sería un lower high o un alto más bajo en una nueva estructura bajista, y a partir de aquí sí buscar nuestras ventas. Así que bueno, chicos, estos van a ser los pares en los cuales me voy a enfocar esta semana. Cualquier actualización voy a enviárselas al grupo, y bueno, como ya saben, cada vez que necesiten algún análisis, alguna pregunta, pueden enviarle al grupo
y entre todos pues compartir conocimiento. Espero que tengan una excelente semana y puedan tener muchos tips. Nos vemos en un próximo video.